Hijo, arregla los ventiladores de aquí. El agua ya no sale fría. Y la limpieza no es como antes. Mamá, ¿por qué te preocupas por esas cosas? Te lo digo porque, algún día también será tu turno de estar aquí. Él se rió. Pero ella no. Porque sabía algo que él todavía no entendía. El tiempo no solo vuelve blanco el cabello. También cobra las decisiones que creemos que nunca tendrán consecuencias. Esta es la historia de una madre, que fue dejada solo por unos días. Y de cómo esos días se convirtieron en años. Es la historia de promesas suaves, de excusas educadas, de abandonos que no parecen abandono, y del momento en que ese mismo hijo cruzó la misma puerta, pero esta vez con una maleta en la mano. Solo que entonces ya no había nadie esperándolo. Mi nombre es Alicia Morales. Y si crees que esta es solo una historia más, quédate hasta el final, porque a veces todos estamos más cerca de nuestra vez de lo que imaginamos. Me llamo Carmen Roldán y durante años pensé que el amor de una madre era un escudo, que si das todo, la vida, tarde o temprano, te lo devuelve con gratitud. Me equivoqué. Crié a mi hijo Sergio sola en un piso pequeño de Sevilla, en un barrio donde las ventanas dan a patios interiores y el olor a café por la mañana se mezcla con el ruido de los vecinos. Su padre se fue demasiado pronto, y yo me quedé con una promesa clavada en el pecho. Este niño no va a sufrir lo que yo sufrí. Trabajé en lo que saliera. Limpiezas, cocina, costura. A veces encadenaba 2 turnos y aún así le sonreía como si el cansancio no existiera. Sergio creció creyendo que yo era invencible. Y yo, para no romperle esa ilusión, actué como si lo fuera. Cuando terminó sus estudios y consiguió un buen puesto, sentí orgullo. Orgullo real. De ese que no se presume, se guarda. Lo vi cambiar de ropa barata a camisas planchadas, de autobuses a coche, de excusas a seguridad. Y me dije, lo logramos. Luego llegó Inés. Al principio era amable. Sonrisa correcta, palabras medidas. Me llamaba Carmen con educación, me preguntaba por mi salud, incluso me traía alguna cajita de dulces cuando venía a casa. Yo quería creer que había llegado una hija más. Pero la convivencia tiene un poder extraño. Destapa lo que el noviazgo esconde. Inés empezó a marcar territorio sin levantar la voz. Con frases cortas, suaves, pero afiladas. Sergio. Amor, tu madre siempre está en medio. No es por nada, Carmen, pero yo necesito mi espacio. Es que a veces siento que estoy casada contigo, y con ella. Yo escuchaba desde el pasillo. No porque quisiera, sino porque las paredes de un piso no guardan secretos. Sergio al principio discutía, decía que yo era su madre, que no había competencia. Yo lo oía y por dentro me calmaba. Hasta que un día dejó de discutir. Ahí empezó el verdadero cambio. Ya no me hablaba con la misma paciencia. Sus respuestas se hicieron rápidas, como si yo fuera una interrupción. Si le preguntaba si había comido, me miraba raro. Si le recordaba que descansara, me decía sí sin mirarme a los ojos. Empecé a sentirme como un mueble, presente, útil, pero invisible. Un domingo, mientras yo preparaba un guiso como siempre, Inés soltó una frase que no iba dirigida a mí, pero era para mí. Sergio, no podemos vivir así para siempre. Hay residencias muy buenas, con médicos, con gente de su edad. No es abandono. Es lo mejor. El cucharón se me quedó quieto en la mano. Residencias. Esa palabra me sonó a final. A pasillo largo. A televisores encendidos sin nadie mirando. A sábanas con olor a lejía. A visitas de compromiso. Sergio no respondió enseguida. Hubo silencio. Después, una frase que me dejó un hueco por dentro. Ya, lo pensaré. Esa noche apenas dormí. No por miedo a una residencia, sino por miedo a descubrir que mi hijo ya no me veía como su madre, sino como un problema a resolver. 2 semanas después, Sergio se sentó conmigo en la cocina. Habló despacio, como si estuviera ensayando. Mamá, no te me pongas nerviosa. Es solo por unos días. ¿Por unos días? Pregunté, intentando que no se me notara el temblor. Sí. Es una residencia temporal. Te van a cuidar, vas a tener médico, comida. Yo tengo mucho trabajo ahora, y, así estás mejor atendida. En cuanto se acomode todo, te traigo de vuelta. Yo lo miré. Lo miré como cuando era niño y se caía y me decía no me duele. Porque en su voz había algo parecido,
¿Una mentira para protegerse o para protegerme? ¿Y por qué no me quedo contigo?, pregunté. Sergio tragó saliva. No es eso, mamá. Es que Inés está con estrés, el piso es pequeño, yo estoy saturado. Es solo un respiro. Un descanso. Para todos. Para todos. Así justificó lo injustificable. Al día siguiente, metió mis cosas en una maleta. Pocas. Como si realmente fueran unos días. Yo llevé mi rosario. Un suéter. Una foto vieja en la que él tenía 8 años y sonreía con los dientes separados. El coche olía a ambientador caro y a algo más, prisa. Durante el trayecto, Sergio hablaba de cosas sin importancia. Del tráfico. De un compañero del trabajo. De un cliente pesado. Yo asentía, pero por dentro solo escuchaba mi corazón. No llores. No le des esa victoria a la vergüenza. Cuando llegamos, vi el edificio. Limpio. Correcto. Silencioso. Un cartel discreto en la entrada. Residencia Los Olivos. Sergio me ayudó a bajar la maleta. No me miraba demasiado. Yo sí lo miraba a él, buscando en su cara un rastro del niño que me prometió que nunca me dejaría sola. Antes de entrar, me agarró la mano. Mamá, es de verdad solo unos días. Te lo juro. En cuanto pase esta etapa, vengo por ti. Yo sonreí. Una sonrisa pequeña, de madre, de esas que se ponen para que el hijo no cargue con el peso. Está bien, hijo. Y crucé la puerta. Sin saber que ese unos días iba a convertirse en el inicio de una espera que cambiaría mi vida para siempre. Los primeros días en la residencia Los Olivos pasaron lentos, pero soportables. Las habitaciones eran limpias. Las enfermeras amables. Había un pequeño jardín con bancos blancos donde los mayores tomaban el sol por las tardes. Todo estaba diseñado para parecer tranquilo. Pero la tranquilidad no siempre significa felicidad. La primera noche no dormí. No por el colchón ni por el ruido, sino por el silencio. Ese silencio que no es paz, es ausencia. Sergio llamó al día siguiente. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. Muy bien. Mentí por primera vez. Me contó que estaba trabajando mucho, que en unos días todo se estabilizaría y vendría por mí. Yo escuchaba su voz y trataba de guardar cada palabra como si fuera una promesa escrita en piedra. Los unos días se convirtieron en 2 semanas. Después en un mes. Luego empezó el verdadero cambio. Las llamadas dejaron de ser diarias. Pasaron a ser semanales. Después quincenales. Y finalmente, solo cuando yo llamaba primero. Mamá, estoy en una reunión, luego te llamo. Mamá, ahora no puedo hablar, estoy conduciendo. Mamá, este mes es complicado, pero el próximo voy sin falta. Siempre había un próximo. En la residencia conocí a otras mujeres como yo. Algunas llevaban años esperando que alguien las recogiera pronto. Todas tenían la misma historia con diferentes nombres. Una tarde, mientras tejía en el jardín, una señora llamada Pilar me dijo algo que me atravesó. Al principio vienen mucho. Luego vienen menos. Después solo vienen cuando ya es tarde. Yo no quise creerla. Mi hijo no era así. No podía serlo. Pasaron 6 meses. Sergio vino 2 veces. Traía flores. Sonreía rápido. Miraba el reloj con discreción. Me hablaba de su trabajo, de proyectos nuevos, de viajes. Yo le hablaba del jardín, de la comida, de las amigas que había hecho, como si eso fuera suficiente. Cada vez que se despedía decía lo mismo. En cuanto pase esta etapa, te traigo a casa. Y yo asentía. 1 año después, ya no hablábamos de cuándo vuelvas. Solo de cómo estás. La palabra casa empezó a borrarse de nuestras conversaciones. Un día escuché a una cuidadora decir que el contrato de estancia temporal ya se había convertido en permanente. Permanente. Esa palabra dolió más que cualquier discusión. Sergio dejó de mencionar el regreso. Cuando venía, parecía más elegante, más ocupado, más distante. Su reloj era más caro. Su coche más nuevo. Su perfume más fuerte. Pero había algo más. Sus ojos ya no buscaban los míos como antes. En una de esas visitas noté algo distinto. Un mechón blanco en su cabello. Lo miré fijamente. Te estás llenando de canas, hijo. Él rió. Es el estrés, mamá. Estrés. Yo quise decirle que el tiempo no solo encanece el cabello, también revela las decisiones que tomamos. Pero guardé silencio. Los años empezaron a pasar con una velocidad extraña. Rápidos para el mundo exterior. Lentos dentro de aquellas paredes.
Navidades en el salón común. Cumpleaños con tartas pequeñas. Nuevas caras entrando. Otras desapareciendo. Y Sergio cada vez más ausente. Ya no prometía fechas. Solo decía: «Sabes que te quiero, mamá». Y yo me preguntaba si querer era suficiente cuando el abandono se disfraza de buenas intenciones. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, vi mi reflejo en el espejo. Mis manos temblaban un poco. Mi espalda estaba más curva. Mi cabello completamente blanco. Pensé en aquel día en el coche. En su promesa. Solo unos días. Sonreí con tristeza. A veces el amor no desaparece, se transforma en espera. Y la espera, en resignación. Pero aún no sabía que el momento más importante estaba por llegar. Porque pronto, cuando Sergio volviera a cruzar esas puertas, yo le diría algo que nunca olvidaría. Y esta vez, no sería una súplica. Sería una advertencia. El segundo invierno en la residencia fue más frío que el primero. No por el clima. Por dentro. Mi salud comenzó a cambiar poco a poco. Nada dramático al principio. Cansancio. Dolor en las piernas. Mareos ocasionales. Los médicos hablaban con tono tranquilo, pero yo sentía que mi cuerpo empezaba a rendirse más rápido de lo que debía. Sergio ya no venía cada mes. A veces pasaban 3. A veces 4. Cuando aparecía, su presencia era breve, casi administrativa. Firmaba papeles, hablaba con dirección, preguntaba por mis medicamentos como quien revisa una factura pendiente. Yo lo observaba. Tenía más canas. Más arrugas en la frente. Más prisa en los movimientos. Una tarde llegó sin avisar. Era verano. El ventilador del salón común hacía un ruido irregular y el aire apenas circulaba. Me encontró sentada junto a la ventana. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó distraído mientras revisaba el móvil. Lo miré con calma. «Sí, hijo». Se sentó frente a mí. Por un momento hubo silencio. No incómodo. Solo, vacío. Lo estudié como si intentara memorizar su rostro. «Sergio», dije despacio, «aquí el ventilador ya no funciona bien. Y el agua sale tibia casi siempre». Él frunció el ceño. «Mamá, eso es cosa de la administración. Yo pago para que te cuiden». Asentí. «Claro. Pero quizá podrías hablar con ellos. Mejorar un poco las instalaciones. Poner aire acondicionado en las habitaciones. Arreglar la fontanería». Él sonrió con paciencia forzada. «¿Para qué te preocupas por eso ahora?». Lo miré fijamente. «Porque algún día lo necesitarás». Sergio rió, creyendo que era una broma. «Mamá». No reí. «Mira tus canas, hijo». Él se quedó en silencio. «El tiempo no solo pasa para mí». Sus dedos dejaron de moverse sobre el teléfono. «No digas tonterías». Mi voz fue suave. Sin reproche. «No son tonterías. Solo te estoy diciendo que arregles este lugar. Que lo dejes mejor de lo que lo encontraste. Porque un día, puede que regreses». La frase quedó suspendida entre nosotros. Él se levantó incómodo. «Eso no va a pasar». Yo no discutí. No hacía falta. En sus ojos vi algo que no estaba preparado para aceptar: miedo. No miedo a la muerte. Miedo al reflejo. Pasaron los meses. Mi salud empeoró más rápido de lo que esperaba. Una caída leve terminó en hospitalización. Luego vinieron complicaciones respiratorias. Sergio fue al hospital esa vez. Se veía alterado. «Mamá, no me hagas esto», susurró junto a la cama. Quise decirle que no era algo que yo estuviera eligiendo. Pero ya no tenía fuerza para largas conversaciones. Le tomé la mano. «No te culpo, hijo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te voy a sacar de aquí. Lo prometo». Lo miré con ternura. Esa promesa ya la había escuchado antes. «Está bien, Sergio». Sabía que no iba a suceder. Regresé a la residencia semanas después, más débil. Caminaba con ayuda. Respiraba con dificultad. Y una noche, mientras el pasillo estaba en silencio, sentí una claridad extraña. No rabia. No rencor. Solo aceptación. Pedí papel y escribí algo breve. No una carta larga. Solo unas líneas. Lo guardé en el cajón junto a la foto donde él tenía 8 años. Esa fue la última noche que dormí allí. Sergio recibió la llamada a las 6:17 de la mañana. Cuando llegó, yo ya no estaba. La habitación estaba ordenada. Mi rosario sobre la mesilla. La foto en el cajón. Y una nota. Pero él aún no sabía que esa nota iba a perseguirlo más que cualquier reproche. El funeral fue pequeño. Más pequeño de lo que debería haber sido. Algunos vecinos antiguos. 2 compañeras de la residencia. Un sacerdote que no conocía realmente nuestra historia.
Sergio permaneció de pie, inmóvil, con el traje impecable y los ojos vacíos. Inés estaba a su lado, silenciosa, incómoda, como si no supiera exactamente cuál era su papel en aquel momento. Las palabras del sacerdote hablaban de sacrificio, de amor incondicional, de entrega. Sergio no levantaba la mirada. Después del entierro, volvió a la residencia para recoger las pocas pertenencias que quedaban. La habitación estaba ordenada. Demasiado ordenada. En el cajón encontró la foto antigua. Él, con 8 años, abrazando a su madre frente a un árbol de Navidad viejo pero lleno de luces. Debajo estaba la nota. La abrió con manos temblorosas. No era larga. Hijo, si algún día vuelves a cruzar esta puerta como residente, espero que encuentres el lugar mejor de cómo lo dejaste para mí. No te guardo rencor. Solo deseo que entiendas lo que yo entendí aquí. Nadie planea quedarse solo. Con amor, mamá. Sergio se sentó en la cama vacía. El aire se hizo pesado. Por primera vez en años, no había excusas. No había reuniones. No había distracciones. Solo silencio. Y culpa. Esa noche no pudo dormir. La nota parecía repetirse en su cabeza como un eco constante. Espero que encuentres el lugar mejor de cómo lo dejaste. Al día siguiente, algo cambió. Sergio regresó a la residencia, pero esta vez no como visitante apurado. Pidió hablar con la dirección. Durante horas revisó instalaciones. Ventiladores antiguos. Tuberías desgastadas. Habitaciones con pintura descascarada. Vio todo lo que nunca había querido ver. ¿Cuánto costaría modernizar el sistema de climatización?, preguntó. La directora lo miró sorprendida. Es una inversión considerable. Hágalo. Durante meses financió reformas completas. Aire acondicionado nuevo. Mejoras en las habitaciones. Jardines renovados. Agua fría constante. Personal adicional. No lo hizo por publicidad. No lo anunció en redes. No lo contó en cenas. Lo hizo porque la frase de su madre no lo dejaba en paz. Pero ninguna reforma podía cambiar el pasado. Con el tiempo, la vida siguió. El negocio creció. Las responsabilidades aumentaron. Las noches se hicieron más largas. Inés y él comenzaron a discutir más. El silencio se volvió frecuente en casa. Hasta que un día, sentado frente al espejo, Sergio notó algo que lo paralizó. Más canas. Más de las que recordaba. Se inclinó hacia el cristal. Por primera vez no vio a un hombre exitoso. Vio a un hijo. Y recordó cada luego voy, cada es temporal, cada estoy ocupado. El tiempo no había esperado. El tiempo nunca espera. Años después, la vida dio un giro inesperado. Una caída leve. Un diagnóstico complicado. Recuperación lenta. Los médicos recomendaron cuidados constantes. Inés no estaba preparada para eso. El piso ahora era grande, pero el espacio emocional era pequeño. Una tarde, mientras Sergio estaba sentado en la cocina, escuchó una frase que le heló la sangre. Hay centros muy buenos, Sergio. No es abandono. Es lo mejor. La misma frase. Con otras palabras. El mismo argumento. El mismo tono suave. El mismo filo. Sergio no respondió. Solo miró sus manos. Y comprendió que el ciclo no se rompe solo. El día que Sergio regresó a la residencia Los Olivos no llevaba flores. Llevaba una maleta. El edificio se veía distinto. Fachada renovada. Jardines cuidados. Ventanas nuevas. Aire acondicionado funcionando con un zumbido constante y suave. Todo estaba mejor. Exactamente como su madre había pedido. Solo que ella ya no estaba para verlo. La recepción olía a limpio. A pintura reciente. A orden. Buenos días, don Sergio, dijo la directora con una mezcla de respeto y compasión. Tenemos todo preparado. Él asintió. No dijo mucho. Ya no era el hombre apresurado que firmaba papeles mirando el reloj. Ahora caminaba más despacio. Su espalda un poco encorvada. Sus manos con temblor leve. El tiempo, finalmente, había alcanzado su turno. La habitación era amplia. Clara. Con aire frío circulando suavemente. La misma ala donde estuvo su madre. No fue casualidad. Sergio entró, dejó la maleta sobre la cama y miró alrededor. El ventilador nuevo giraba en silencio. El agua del lavabo salía fría y limpia. Las paredes estaban recién pintadas. Recordó sus palabras. Arregla este lugar, algún día puede que regreses. Se sentó en la cama. El colchón era cómodo. Demasiado cómodo para el peso que llevaba en el pecho. Esa noche no hubo llamadas de trabajo. No hubo reuniones. No hubo distracciones.
Solo el sonido lejano de otros residentes hablando en el pasillo. Y su propia respiración. Al día siguiente, mientras caminaba lentamente por el jardín renovado, vio a una mujer mayor sentada en un banco blanco. Tejía en silencio. Por un instante, su corazón se detuvo. La silueta, el gesto de las manos, le recordaron a su madre. Pero no era ella. Nunca volvería a ser ella. Sergio entendió algo que ninguna reforma podía cambiar. El arrepentimiento no reconstruye el tiempo perdido. Los días se hicieron rutina. Desayuno a las 8. Paseo corto. Medicación. Televisión compartida. A veces algún visitante llegaba a ver a otros residentes. Sergio observaba esas escenas desde lejos, esperando algo que sabía que no vendría. Un día, mientras ordenaba sus cosas, encontró la foto que había guardado todos esos años. Él con 8 años. Su madre sonriendo con orgullo. La colocó sobre la mesilla. Y por primera vez desde el funeral, lloró sin intentar detenerse. No lloraba por la residencia. No lloraba por su salud. Lloraba por aquella tarde en la cocina cuando ella preguntó: ¿por qué no me quedo contigo? Y él eligió comodidad sobre lealtad. Una tarde de otoño, mientras el sol caía sobre el jardín renovado, Sergio se acercó a la directora. Gracias por mantener este lugar así. Ella sonrió. Fue usted quien lo hizo posible. Sergio negó con la cabeza. No, yo solo lo arreglé cuando ya era tarde. Esa noche, sentado junto a la ventana, comprendió la última lección de su madre. No hay mayor soledad que la que construimos con nuestras propias decisiones. El aire acondicionado funcionaba perfectamente. El agua salía fría. Las instalaciones estaban impecables. Exactamente como ella había pedido. Pero ninguna mejora podía traer de vuelta el abrazo que había dejado ir. Y mientras cerraba los ojos, una verdad sencilla quedó flotando en la habitación silenciosa. Al final, todos regresamos a los lugares que creamos para otros. La diferencia es si volvemos acompañados por el amor o perseguidos por el recuerdo.